Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Como siempre, los invitamos a visitar nuestros programas en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Facebook. Seguirnos en las redes sociales como Redes Culturales Taurinas. Y hoy tenemos a una invitada que siempre que hablábamos de la mujer en los toros, nos decían, tienen que invitar a Muriel Feiner, conozcan a Muriel Feiner. Hoy por fin se nos hace tener con nosotros a Muriel. Así que bienvenida Muriel, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Y por supuesto mi compañera y amiga Fer Aro, con quien ahora sí que andamos en esta aventura llamada Redes Culturales Taurinas. Hola Fer. Hola, ¿qué tal María Ángeles? ¿Qué tal Muriel? Qué gusto tenerte por aquí. Qué feliz de estar aquí con vosotras. Y enhorabuena por la gran labor que vosotros hacéis. Muchas gracias Muriel y pues bueno, para presentarte y la gente te conozca. Muriel Feiner es periodista y fotógrafa. Nacida en Nueva York, Muriel Feiner vino a España para terminar los estudios y se quedó. Al no admitirle ninguna peña taurina española por ser mujer, fundó el Club Internacional Taurino en Madrid para hombres y mujeres, españoles y extranjeros, y entre múltiples actividades de dicha entidad se incluían la organización de charlas taurinas, excursiones, fiestas camperas y la publicación mensual de una gaceta bilingüe en español e inglés. Empezó a colaborar en diversas publicaciones en España y en el extranjero, con particular dedicación al tema taurino, y ha publicado un total de 12 libros de toros. Casada con un torero y madre de 2 hijos, ha sido galardonada con diversos reconocimientos, entre ellos Medalla de Mérito Taurino de la Real Federación Nacional Taurina, Puerta del Hierro, de la Federación Taurina de Madrid, Premio Antonio Díaz Cañabate, Premio Romántico del Toreo de la Escalera de Éxito, Fábula Taurina del Círculo Bienvenida, Club Alar de Fotografía, Premio de la Asociación Taurina Parlamentaria. Y bueno, pues ahora sí que para que conozcamos quién es Muriel Feiner, si nos puedes contar tu primer acercamiento a la tauromaquia y cómo fue que te atrapó. Bueno, yo, mis grandes pasiones en la vida son mi familia, los toros y también viajar. Y entonces mi primer viaje que hice como universitaria a Europa, pues visitamos todas las grandes capitales. Y cuando vine a España, pues yo tenía claro que quería ir a ver el Prado, un tablao flamenco y los toros. Porque aunque yo tenía todos los propicios posibles contra la fiesta, yo creo que cuando viajamos tenemos que conocer bien la cultura donde vamos. Y si no nos gusta, no nos gusta. Entonces yo fui con unos compañeros de viaje, estudiantes, y no sabía nada. Y les dije que iba a entrar, quedar un minuto y salir porque estaba convencido que me iba a marear al ver la sangre, y también pensaba que la corrida era cruel. Y bueno, yo creo que en 50 segundos cambié de idea porque había visto esa primera corrida en las ventas. Y entonces veo salir el toro con toda su fiereza, toda su bravura, su casta, y no parecían como frenando de Walt Disney. Y digo, bueno, ese animal es impresionante. Y luego salió el torero con una tranquilidad, una elegancia. Hizo una cosa con el capote que en ese momento no sabía que era una Verónica, no sabía cómo iba a desarrollar la corrida. Y me quedé impresionada, embelesada, me parece la palabra. Yo no tengo ningún recuerdo de que me molestó el tercio de picadores, y sé que vi toda la corrida y supongo que eso cambió mi vida un poco, porque, bueno, volvimos a la pensión de estudiantes donde estábamos hospedada, y yo dije, ¿cuándo es la próxima corrida? Y me dijeron, hasta el domingo que viene no hay, ¿no? Pero nosotros en nuestro recorrido íbamos a Barcelona y allí pude ver 2 festejos más. Jueves en la Plaza de las Arenas, que tristemente se ha convertido en un centro comercial, y el domingo en la Monumental, que más tristemente todavía está cerrado desde hace años, ¿no? Y pues así empezó mi afición. Volví a los Estados Unidos a mis estudios y empecé a leer Hemingway primero,
Barnaby Conrad después, y todo lo que he podido, y volví al año siguiente para pasar un mes y pico viendo corridas de toros. Muy bien, Muriel, muchas gracias. Siempre es curioso saber cómo a alguien de los países sajones es que le envuelve o le atrapa la tauromaquia. Muriel, sabemos que eres una fotógrafa muy reconocida y muy connotada, y con frecuencia te vemos en los distintos callejones de las diversas plazas de toros que visitas, haciendo tu trabajo, tomando fotografías. Hoy también ya es muy frecuente ver mujeres en el callejón, no solamente fotógrafas. ¿Alguna vez has tenido dificultades para acceder al callejón o a ciertas áreas y hacer tus fotos? Alguna vez, no, muchas. Y anécdotas también, ¿no? Estaba prohibido que la mujer estuviera en el callejón. A mí me molestaba si yo tenía la acreditación, que eso era una primera lucha, ¿no? Si tenía la acreditación y quería entrar en el patio de cuadrillas para hacer los retratos de los toreros, pues me miraban arriba abajo y me decían que no podía entrar. Yo he estado en callejones, ya le digo, yo no me entro, no voy si no tengo la debida acreditación. Entonces veo que viene, por ejemplo, los policías de turno y pasan delante de todos y paran delante de mí, soy de todos los fotógrafos, para pedir mi acreditación. No ellos, sino a mí. Y tengo varias anécdotas. Cuando fui por primera vez a la Plaza de Hacho en Lima, no me querían dar la acreditación porque decía que las mujeres en el callejón traen mala suerte. Y la mejor anécdota que yo creo que tengo es de la Plaza de México. El empresario me dio una acreditación, su secretario me acompañó al bugadero donde tenía que estar. Y esa corrida lo empecé casi detenido, digo, terminé en Toriles. Y la historia es que estaba allí, me habían acompañado, acoplado y me han dicho, no te preocupes por el callejón, por supuesto, yo lo que no quiero es molestar. Y entonces viene un policía y me dice, no puede estar aquí. Y enseño mi acreditación. Lo siento, no puede estar. Digo, llama al empresario o fulano de tal, que era el secretario, que me colocó aquí. No, tiene que ir. Y entonces el policía insistió y dice, bueno, voy a llamar a una mujer agente para que le saque a la fuerza. Y no sé quién, el presidente, se dio cuenta de que es que tenía la razón, tenía el pase. Y él quería echarme y dice, no quería poner la mano encima porque era mujer, pero dice que iba a llamar unas femeninas, agentes femeninas para sacarme. Y vino el presidente, miró y dice, déjala que está bien, está autorizada, ¿no? Y entonces luego empezó una tormenta tremenda. Me pasó el torilero a Toriles para que pudiera hacer las fotos desde la ventanilla de Toriles. Pero sí, eso fue muy desagradable porque sabía que tenía razón y entonces ya no quería que me lo viera. Digo, llama al empresario, llama a fulano, que vengan y confirman o que me digan que tengo que ir. Si me dicen ellos, me voy. Bueno, toda clase de problemas, pero bueno, y es molesto porque lo hacen porque te ven como mujer y piensan automáticamente que no tienes derecho de estar en el... Pues ahora sí que digo, cómo van cambiando los tiempos. A lo mejor yo viví algo parecido, pero como siempre he dicho, ¿no? Lo que se vivía dentro de las plazas era reflejos de la sociedad, porque la tauromaquia en sí no hace distinción entre hombre o mujer, o no, el toro no sabe de sexos, ¿no? Todos somos iguales, pero como lo que se vive afuera en la sociedad se refleja en lo que se vive en la plaza. Y bueno, Muriel, también tú nos cuentas esta parte tuya de fotógrafa, las dificultades que encontraste, pero se habla mucho de tus publicaciones. Sabemos que obviamente lo tuyo es estar detrás de la cámara, pero has escrito, has hecho trabajo, sobre todo háblanos de torero, ¿no? Los toros en el cine.
¿Cómo surge este trabajo? ¿Cómo se ven los toros detrás de la lente de una cámara de cine, que es muy distinto a la cámara de fotografía? No sé si nos pudieras platicar sobre este trabajo. Bueno, yo creo que mi vocación primero era escribir, ¿no? Cuando vine aquí, el primer año, pues empezaba a escribir sobre cosas, sobre todo de turismo, y lo mandaba a revistas en América. Claro, ellos me pedían documentación gráfica, fotografías. Yo siempre me gustaba hacer fotos, mi padre también le gustaban mucho las fotos, y entonces hice un curso profesional, aprendí a revelar, me encantaba, y entonces poco a poco ya me vuelvo también con la fotografía, pero creo que mi primera vocación era escribir. Pero la cosa es que yo ahora no soy capaz de ir a los toros sin la cámara. Estoy viendo todo así, como encuadrado, ¿no? E incluso en la televisión, cuando están televisando corridas, es que si el torero hace una media preciosa, no, vaya que no puedo, no estoy allí para hacer la foto. Cuando tuve un problema, un pequeño accidente y tenía que ver las corridas por la televisión, intenté hacer fotos con la cámara sentado en el sillón, pero no, hay que estar en la plaza y vivirlo, ¿no? Muriel, también tienes otro trabajo que me parece muy importante mencionar, porque además se ha convertido en un referente tanto para los estudios de género como dentro del ámbito taurino y de la tauromaquia propiamente. Platícanos de la mujer en el mundo del toro. A ver, Muriel, ¿por qué ocuparse de revisar la presencia de las mujeres en la tauromaquia? ¿Por qué te interesó? Hombre, obviamente cuando yo vine a España, no había comentado antes de que para aprender después de ese primer verano, esas primeras experiencias viendo toros, 3 corridas, pues me enteré que había un club taurino en Nueva York. Es uno de unas 15 peñas taurinas en los Estados Unidos. Entonces yo me hice socia, eran todos mayores, habían visto muchas corridas, habían viajado mucho, yo junto de 16 años, y aprendí mucho en esas reuniones mensuales. Y entonces, cuando vine a España, lo lógico es que entré en una peña taurina para seguir aprendiendo la historia, la crianza de los toros, cómo se torea, no sé, y estar al tanto de todos los acontecimientos en el mundo del toro. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Bueno, yo no conocía a nadie cuando vine aquí. Y entonces escribí una carta al único nombre que me significaba algo, que era Lavinio Sweet, que era el entonces empresario de las ventas. Y él tuvo la amabilidad de contestarme diciendo que como mujer no me admitía en ninguna peña taurina, pero me dio contacto de la peña más importante para que me pusiera en contacto con ellos. Y entonces, ¿cuál sería mi sorpresa? De verdad que por mujer no se podía entrar en una peña taurina. Entonces, la Peña 7, que era mi contacto, me ayudaron a fundar mi propio club, el Club Internacional Taurino, con los estatutos reconocidos por el gobierno de España y todas esas cosas. Y entonces es que me extrañaba mucho que había siempre cortapisas contra la mujer. Yo solamente era aficionada, pero claro, era justo la época antes de que las mujeres estaban autorizadas para el torneo. Entonces, es que, además, lo que ha dicho María Ángeles, la España a la cual vine yo no podía tener una cuenta bancaria en mi nombre, porque yo enseguida tenía que buscar trabajo. Si vine aquí con $200 en cheques de viajero de entonces, que ya no existen,
y daba clases de inglés en una academia. Entonces fui al banco al lado de la academia para abrir una cuenta y no podía creer que me dijeron allí que no, que mi marido tenía que abrir la cuenta y firmarlo. Y digo, pero no estoy casada. Entonces me dice, bueno, tu padre. Entonces dije, mi padre está en Nueva York. Y no sé, yo no tendría no habría tenido cuenta bancaria, si no es que entrara Santiago Martínez Vitti, el gran torero que era uno de mis ídolos. Yo le conocía y él era muy amigo del director del banco y me autorizó para abrir mi propia cuenta. O sea que eso era la España de entonces a la cual he vivido. Ni una cuenta bancaria. Oye, no, y lo que a mí me encanta de tu historia y la época que te tocó vivir, obviamente, ¿no? Porque como dices, era otra España la que tú llegaste, que cuando tú por fin abres tu club, tú haces justo lo que hizo años después, ¿no? Tú ves muy claramente que en el toro no tenemos por qué hacer distinciones y tu club lo abres para hombres, mujeres. Tú lo que quieres son aficionados, no aficionados hombres o aficionados mujeres, sino que lo abres para extranjeros, para nacionales, para hombres, para mujeres, es decir, quien sea aficionado a los toros. Y esa parte de tu historia me encanta, ¿no? Como tú lo ves así y así lo decides hacer en una España que era tan cerrada en ese momento, en ese tema. Hombre, es que me parecía normal. Además es que yo en esa época llegué a conocer muchos extranjeros que estaban aquí, extranjeras. Y luego había muchos españoles también que les caíamos bien y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Organizamos todos los fines de semana como unos viajes a los pueblos, a ver incluso noviadas sin picadores, conocer los pueblos, la comida auténtica de España, ¿no? Y fue una época maravillosa. Luego, lógicamente, toda asociación y toda persona que quiere seguir siendo actual, parte de la sociedad, tenemos que cambiar un poco. Pero en esa época también empezamos a publicar un boletín en español y en inglés con noticias, porque yo sabía que faltaba mucho eso. Yo cuando vivía en los Estados Unidos suscribí a las dos revistas que existían entonces, que era Ruedo y Dígame. Tardaron 6 semanas en llegar y a veces fuera de orden. O sea que un pobre torero estaba recuperándose de una jornada y a la semana siguiente me entero de que ha tenido una jornada. Entonces nosotros hicimos un pequeño boletín todos los meses con mucho trabajo en fotocopias y todo. Y pues ahora no hace falta porque el mundo ha cambiado. Gracias a Dios en muchos sentidos de comunicación, ¿no? Como esto, ¿no? Que estamos hablando vosotras y yo. Claro. Oye, Muriel, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este libro y publicarlo, el de la mujer en el mundo del toro? ¿Y qué efecto tuvo tanto para tu trabajo como para precisamente este mundo que está cambiando y sobre todo el mundo taurino? Pues me alegra que me preguntes por ese primer libro, La mujer en el mundo del toro, porque tiene mucha historia. Yo siempre estaba ya escribiendo, publicando en una revista aquí en inglés, también ocasionalmente en revistas en español, entrevistas y reportajes, y siempre me había interesado mujeres que habían luchado para encontrar su sitio en el mundo del toro. Aprovecho este momento para decir que una de mis más grandes amigas, Isabelita, la maestra Nati, acaba de fallecer. Isabelita era la famosa sastra de toreros. Su madre era la verdadera maestra Nati. O sea que ahora están en su tercera generación con el hijo de Isabelita, Enrique Vera, que es el hijo
de ella y de Matador de Toros en el Peguera, ¿no? Y entonces era una de las primeras personas tal vez que yo he entrevistado, porque para ser sastra de toreros y ser mujer tiene muchísimo mérito. Entonces yo había hecho muchas reportajes de este tipo. El director del departamento, de uno de los departamentos de Espasa Calpe, en una presentación de un libro, me miró y me dijo, ¿te sientes capaz, te atreves a hacer un libro sobre la mujer en el mundo del toro? Y sinceramente creo que cuando a una mujer le dice, ¿te atreves? Decimos siempre que sí, y luego pensamos, ¿pero qué habré dicho? Y porque me he comprometido, pero así lo hice, ¿no? Entonces, yo creo que tardé como 2 años y medio algo en escribirlo, y por desgracia, cuando estaba a punto de entregar el manuscrito, me dice que Planeta ha comprado Espasa Calpe, y Planeta está basado en Barcelona, y que ya mi libro iba a pertenecer a una gran colección que Ricardo López de Oralde, que me pidió el libro, había pensado que iba a tener 100 tomos. Llegó a 53, perdón, 53, y el mío iba a ser 56. No pude publicarlo en Espasa. Mandé el manuscrito porque yo tenía contrato y todo. Mandé el manuscrito a Planeta. Y cuando ellos vieron que era un libro serio, documentado sobre toda la historia de la mujer en el mundo del toro desde el tiempo de Creta y 1650 y todo eso, decían que no, ellos querían un libro poco escandaloso, ¿no? Entonces tardé otro año y pico en encontrar una editorial que se atrevía de publicarlo. Y al final lo publicó Alianza, con lo cual he publicado 4 libros. Y la cosa es que había gente que decía, bueno, un libro sobre la mujer en el mundo del toro sería un panfleto así. Y digo, no es un panfleto, tiene 440 páginas. Porque la mujer, aunque casi siempre a lo largo de la historia ha tenido muchos obstáculos y muchas cortapisas, pues siempre ha salido adelante, y pues yo quería dejar constancia de eso. Otro problema que yo tenía con ese libro era que la mujer, nadie prestaba mucha atención a la mujer en el ruedo, a la mujer en el mundo del toro. Entonces había mucha falta de información. Me costaba mucho, encontraba referencias, pero no podía ampliar el perfil de la torera, por ejemplo, porque nadie se había preocupado. Mire si el gran Cosío, los toros de Cosío, el capítulo que en el tomo 4, creo, que habla sobre la mujer en el mundo del toro, lo pone entre las mojigangas y el toreo cómico. O sea que no lo han tomado nunca en serio, tampoco han averiguado datos, y ha sido muy difícil, ¿no? Libros había muy pocos. Tenía que ir a la hemeroteca más que a la biblioteca, porque en los libros no se preocupaban mucho del tema. Y entonces yo me acuerdo que había leído sobre una lola de España que tomó la alternativa en Lima, Perú, porque la familia se mudaron desde Barcelona a Perú, pero no contaba su alternativa. Entonces, yo lo puse así, dice, porque lo ha tomado con reses de una ganadería criolla, que era Chacanayo. Yo lo veo eso en 2 o 3 sitios, porque eso pasa mucho, que alguien escribe algo
y todo lo demás que siguen después lo toman por cierto. Hasta el día que voy a Lima, ¿no? Conozco el empresario que era el que me dejó pasar al callejón, aparte de mala suerte, y estaba hablando con él y digo, su afición, dice, bueno, mi padre era torero y mi hermana es matadora de toros. Entonces me quedé de piedra y digo, ¿no será Lola de España? Y dice, sí. Entonces me presentó a ella al día siguiente, ella vino con sus álbumes, la pedí millones de disculpas porque su alternativa era válida. La querían despreciar diciendo que eran toros de criollo. No era así. Había tomado la alternativa como Dios manda. Y en el segundo libro que publiqué, rectifiqué el error, pero me sentía mal que yo había robado ese doctorado a ella, no porque quise yo, sino que lo había leído en 3 sitios diferentes que no contaban su alternativa. O sea que eso ha sido uno de los problemas, aparte de publicado, de mi libro, ¿no? Claro, ¿sabes qué, Muriel? A mí me pasa que trabajo un poco el tema de las mujeres en la tauromaquia. Tu libro por eso lo conozco, sé que es un gran referente que ha abierto las puertas, pero hoy por hoy pues solamente desde una visión heteropatriarcal o muy limitada, podemos reducir o limitar el papel de las mujeres en la tauromaquia al ruedo, porque históricamente hay registros, como bien dices tú, de ellas desde Creta, pero también han sido ganaderas, apoderadas, empresarias, toreras, caballeras desde el siglo XIII, desde el siglo XV, y están los registros, ¿no? Lo que pasa es que, como bien dices, fue una época en la que te tocó empezar a investigar, en la que eran otros tiempos, ¿no? Había que tomar el tema y retomar el de las mujeres en el ruedo, pero hemos estado presentes en la tauromaquia desde hace muchísimo tiempo y hoy por hoy tenemos alguacilillas, jueces de plaza, jueces de callejón, periodistas, fotógrafas, cronistas, comentaristas, también toreras y también las sabemos aficionadas, ¿no? Hoy el espectro es un poco más amplio. Sí, desde luego, pero las mujeres que han logrado todos los puestos que tú has nombrado, yo creo que han tenido que ser un poco supermujer, ¿no? Tenían que realmente mostrar su capacidad. Yo, por ejemplo, en mi primer libro, entrevisté a Caridad Covaleda, que ella decía que oían a los empresarios que venían a comprar sus toros. ¿Esta mujer realmente sabe de qué va la cosa? La duda de que si una mujer sabe, y sin embargo, hemos mostrado de que sí, bueno, el tema de, por ejemplo, me recuerdo mucho Maribí Romero, que era la primera, digo, que podía hacer crónicas, que estaba la primera en tener un programa de televisión con Manolo Molés. La criticaban mucho porque era muy dura en sus críticas, ¿no? Y ella me dijo en una entrevista que la vi realmente gran aficionada, dice, si yo me hubiera sido un poco más benévola, me hubieran achacado a porque soy mujer. Entonces, yo tenía que, aunque hice más enemigos, tenía que seguir una línea muy estricta. Sí, ahora sí que también hay una historia, ¿no? Y cómo vamos con los tiempos evolucionando, ¿no? La historia de la mujer en la tauromaquia va paralela a lo que se está viviendo en la sociedad de esos tiempos, tanto aquí como allá o en cualquier país donde se viva, ¿no? Y bueno, Miguel, ahora sí que siguiendo con tus libros, porque mira que tenemos que hablar tienes tanto material del que hablar, ¿no? Y he de reconocer que yo conocí lo que son los recorridos taurinos, el conocer las calles de una ciudad, en este caso Madrid, quizás primero a través del libro de Juan Salazar y sus recorridos, ¿no? Y después me vine a topar con un libro como el tuyo, que es el de En el barrio de las letras, tu más reciente publicación, que son las huellas taurinas en los barrios de Madrid. ¿Tú cómo nos cuentas sobre qué nos cuentas sobre este libro? Pues es un libro un poco diferente porque, bueno, en principio yo pensé hacer un libro pequeño
el barrio de las letras taurino. Eso era mi idea. Porque cerró uno de los restaurantes, restaurantes, ¿no? Que era el centro neurálgico del mundo del toro, siempre que era Viñapé en la Plaza Santana. La Plaza Santana, al lado está el Hotel Victoria, que era donde se quedaban los toreros, hasta que lo compró Meliá, el Hotel Meliá, y ya no tiene ningún ambiente, ha hecho muchas reformas y ya no es como antes. Entonces, bueno, cuando yo me casé, pues venimos a vivir a este barrio que siempre me encantaba porque es un barrio de las letras histórico, taurino, flamenco, todo el ambiente más maravilloso de España y de Madrid. Entonces, ese libro iba a ser pequeño a propósito del cierre de este restaurante de Viñapé y la desaparición de otros bares que eran muy típicos. Entonces llegó la pandemia. Pues empezaba yo a pensar que voy a ampliarlo un poco más, entrar en el tema de sitios que son centenarios, porque eso es otra cosa de la cual siempre me ha gustado escribir. Restaurantes, bares, tiendas que han pasado por 3, 4 generaciones, ¿no? Y entonces, con la pandemia, pues me puse a buscar mis antiguos reportajes, mirar en internet. Entonces pensé que el barrio de las letras ya tenía que ser con un guiño a la tauromaquia y al flamenco, que es otro aspecto. Yo siempre pienso que los toros y el flamenco son como artes emanadas, ¿no? Y entonces es lo que hice con el libro, pero luego empezaba a salir un poco del barrio de las letras, estrictamente, porque cómo no se va a hablar de botín, que es, según el libro de Guinness, el restaurante más antiguo del mundo, que tiene toda una historia y que conozco muy bien los dueños y incluso me dijeron durante la pandemia tenían que salir a mantener el horno donde hacen este restaurante botín, que habla Hemingway de ello y todos los famosos van allí. Es famoso para cochinillo y cordero asado, pero es un horno de leña antiguo y tenía que ir todos los días a mantenerlo porque si se apagaba, igual no podría volver a encenderlo y tener el mismo resultado en los asados. Entonces salí, voy a la Plaza Mayor, en el libro pasó a la Plaza Mayor, los sitios que tiene su historia y bueno, así lo he ampliado un poco, la historia un poco taurina de la Gran Vía también, un restaurante también tercera generación que es Salvador, que es como un museo taurino, una colección absolutamente maravillosa de cuadros y fotos y buena comida. Y entonces, pues, el libro también ha salido mucho más amplio de mi panfleto. Bueno, no iba a ser 100 páginas sobre lo estrictamente taurino. Y la verdad es que estoy muy contenta porque hablo de sitios que han desaparecido. Pero los aficionados me dicen, incluso los no tan aficionados, que se acuerdan de estos sitios de los cuales hablo, porque iban con sus padres, con sus abuelos. Bueno, les traen buenos recuerdos. Y yo creo que un poco tenemos que dejar constancia, aunque hay que cambiar, evolucionar, a veces no para mejor, pero hay que dejar constancia de la historia, respetar un poco la historia, ¿no? Oye, Muriel, tú conoces profundamente la tauromaquia, como pocos, porque además la vives. Y a esto también contribuye y suma tu matrimonio con Pedro Giraldo, un torero de plata. Por eso me atrevo a decir que conoces la tauromaquia profundamente, porque tienes la visión como aficionada, como profesional de la lente y también como esposa de un torero
y como esposa de un torero que al no ser figura, también conoce este aspecto más crudo y más duro de la tauromaquia, porque no todos llegan a ser figuras. Entonces, desde este profundo conocimiento tuyo, ¿cómo es que ha venido evolucionando la fotografía taurina? ¿Cómo podrías hablarnos de esa evolución? Bueno, primero quería dejar constancia de, yo viví en España como 5 o 6 años antes de conocer a mi marido. Nunca pensé casarme con un torero, pero como mi vida se desarrollaba entre la plaza, los sitios de ambiente taurino, entonces yo lo conocí porque él era amigo de Enrique Martín Arranz, que fundó la Escuela de Tauromaquia de Madrid, que admitían mujeres desde el principio, tiene mérito, ¿no? Y entonces yo fui a la presentación, a la rueda de prensa, y le conocí, y le había visto torear varias veces de novillero en Madrid, y le hice una entrevista, y 5 años más tarde nos casamos. Había tomado la alternativa y luego se hizo banderillero cuando nos casamos, porque él me dijo que en vez de torear 5, 6, 7 corridas al año, él quería sentirse torero 70 tardes o 80, que es lo que toreó con banderillero. Entonces, Qué bonito eso. bueno, entonces, claro, yo obviamente aprendí mucho de él. He sufrido mucho porque ha tenido graves ponadas, uno sobre todo antes de que nos casáramos en Francia de novillero y menos mal que pasó en Francia y le evacuaron en un helicóptero y le salvaron la vida en Montpellier. Y entonces, claro, conocía muy bien el mundo del toro y entonces en relación con el tema de la fotografía, era mi peor crítica. Y siempre decía, hombre, esta foto, el toro está doblando la mano. No se había caído el toro, pero si se veía que iba a caer, esta foto no vale. O él estaba mirándolo desde el punto de vista del torero, ¿no? O el torero tiene su talón levantado que está saliendo. Digo, yo no estoy toreando, estoy haciendo las fotos, ¿no? Pero ya no, ya me ha criticado tanto, me he esmerado bastante, que ya creo que como fotógrafo está orgulloso de mí, que dice que le gusta cómo hago las fotos. Oye, Muriel, y ahorita que estás hablando de tus fotos, que has seguido activa, sigues yendo a las plazas de toros con tu cámara, a ti te ha tocado, como hemos dicho, ¿no? Una evolución en la sociedad tremenda, has vivido distintas épocas, distintas cosas, pero también las comunicaciones han cambiado. Antes, pues obviamente se publicaba que sí en periódicos, en las revistas, hoy son medios digitales, podemos decir que vivimos en otro mundo, ¿no? Hoy en día, ¿dónde publicas? ¿Dónde están tus fotos? Porque sabemos que sigues activa. Sí, es una pena que el mundo a veces, como dije antes, evoluciona un poco mal. Es una pena que ha desaparecido 6 toros 6, que aplausos sale solamente una vez al mes. Entonces todo por internet. Y eso, hombre, yo publico en Bugadero, en Toros en el Mundo, en Eurotoro y en distintos sitios, porque ahora dicen que hacen ráfagas. Yo todavía no puedo hacer no hago una ráfaga, a no ser que está toreando Morante de la Puebla y está haciendo una media Verónica tan lenta que me da tiempo a hacer 2 o 3 fotos. Yo hago la foto como aprendí, empecé usando clic, avanzando el carrete, otra. Sigo haciendo eso. Pero la razón por qué lo hago es porque tienes que anticipar el momento. Tienes que torear con el torero un poco. Y entonces ya sabes el momento preciso cuando hace la foto, ¿no? Anticiparlo, porque no puede ser en el momento, sino anticiparlo. Y entonces con las ráfagas, pues
primero no veo lo que pasa y casi nunca cojo el momento exacto de lo que gusta, de lo que me gusta y lo que es lo más importante. Y con eso tengo una anécdota que es lo que más me llena, ¿no? Que para mí era un premio en cierto sentido. Yo, en los primeros años, escribí sobre todo en una revista en inglés que salía todas las semanas aquí en Madrid, en España, que se llamaba Guidepost, y entonces hacía entrevistas a todos los grandes figuras de toreo. Aunque fuera en inglés, ninguno me dijo que no. Entonces hice una entrevista a Antoniette cuando lo publiqué y le llevo la revista. No lo iba a poder leer, pero bueno, estaba en la portada y entonces se va mirando y dice, ¿quién ha hecho esta foto? Y indica su famosa media Verónica. Y digo, yo. Y dice, no, ¿quién ha hecho la foto? Pensando que yo estaba contestando el reportaje. Y digo, yo. Y se quedó impresionada porque la foto es que es una de las fotos, supongo, que más le ha gustado en su vida, pura casualidad. Porque cuando le pusieron, bueno, él me dijo, hazme una docena y uno en grande, y lo tenía en la finca donde vivía esa media Verónica. Y cuando querían poner una placa en la puerta grande de las ventas a Antonio, él me llamó y me dijo, me han pedido una foto para poner en la placa de la puerta grande. Y dice, y le he dado tu foto. Pues te puedes imaginar cómo me sentí. Y postdata de todo eso, es que yo no estaba en el callejón, era antes de la época que podía estar en su fotógrafo en general en el callejón. Yo estaba en la escalera, como el cuarto, quinto escalón, tendido 2, y estaba embarazada de 6 meses. O sea que mi trípode era mi barriga, pero la cosa es que Antoniette era mi torero, ¿no? Y entonces yo toreaba con él y la foto, claro, era un golpe de suerte tremendo. Pero yo tengo muchas fotos muy buenas de él porque era mi torero y, ¿cómo se puede decir? Que estamos sincronizados, su arte con mis sentimientos, con la cámara y con todo, ¿no? Y eso es la foto mi foto signature, firma, ¿no? Más famosa, ¿no? Y más querida. Sí. Me imagino, ¿cómo no? A ver, esta pregunta tiene 2 partes, Muriel. Sí. Mira, la tauromaquia ha pasado por distintos cuestionamientos y ataques, y muchos de ellos actualmente provienen de los países anglosajones o sin tradición taurina. Pienso que algo que contribuye a estos ataques son también las traducciones a otros idiomas de las palabras y conceptos taurinos, porque muchas veces se quedan cortos y no logran transmitir el concepto completo o transmiten una idea equivocada o errónea. ¿Qué opinas tú de la palabra bullfight? ¿Te parece que logra transmitir todo lo que engloba la palabra tauromaquia? Y por otro lado, bueno, tú que conoces a gente de diferentes clubes taurinos, por ejemplo, a los de Nueva York, de California o de distintas partes del mundo, ¿qué te parece que diferencia en el sentir y percibir de la tauromaquia de los aficionados entre los distintos países? Y si es que hay una diferencia. Bueno, en respuesta a la primera parte, es que bullfight es la denominación peor que hay. Yo he dado muchas charlas a estudiantes, sobre todo norteamericanos, que pasaban un año aquí o 6 meses, y hablaba de los toros y siempre dije que eso no es la palabra que deberíamos usar. Yo me quedo con corrida o lo que sea, pero porque no es una lucha. Entonces me parece, no refleja la profundidad del espectáculo ni el hecho de que es un arte. En esas charlas, además, es que los
alumnos siempre estaban, qué horror, pero tenía que ir, bueno, a ir a ver una corrida de toros. Yo intentaba darles la explicación mejor que podía. Dijo que no hay que llamarlo bullfight, porque no es una lucha entre dos adversarios. Y también les dije, y se ría un poco, dije que yo creo que el toro no sufre. Y entonces dice, bueno, un toro te lo habrá dicho que no tiene sufrimiento en el curso de la corrida. Y dije, no, pero yo estoy casado con un torero que ha sido castigado como casi todos. Y le pregunté qué se siente cuando le coge, cuando está coleado. Y me dice, primero calor, porque están con la adrenalina. Y eso lo vemos en la plaza. Vemos que el torero está volteado, el deseo se levanta, el traje hecho trizas. Siempre me preguntaba cómo es posible, y luego se levanta, sigue toreando y mata al toro. Y luego se desvanece según le lleva a la enfermería, la adrenalina. Yo pensé que el toro debería tener algo parecido de adrenalina, porque el toro está haciendo lo que realmente es natural en él. Es un toro bravo, no es una vaca pascueña. Entonces, hace creo que 8 o 10 años, el profesor Higuera hizo un estudio en la Universidad de Berkeley que mostró que con las endorfinas el toro no sufre. Luego ya si le dejas como en Portugal, que no matan al toro en la plaza, pero le llevan a los corrales y cuando va a Matarife, pues lo mata. El toro en el momento no sufre. Entonces, yo creo muchas veces que no se puede traducir ciertas palabras. Y llamada corrida y punto. Yo creo que si vas al Prado y mira los cuadros de Goya, yo creo que todo el mundo lo ve subjetivamente según sus sensibilidades, pero no creo que la nacionalidad, el origen de qué país vienen, influye. Y yo creo que lo mismo con los toros. Yo creo que estaba pensando un poco que ser aficionado es una especie de nacionalidad que nos une a todos, ¿no? Ingleses, franceses, norteamericanos, mexicanos, japoneses, porque si te gustan los toros, es que lo estás viendo bajo el mismo prisma, claro, salvando las diferencias de sensibilidades, pero lo sientes igual que un español o un mexicano que también la fiesta es suya. Y entonces yo creo que, y además es más que yo creo que es muy importante, lo que yo veo con todos los aficionados extranjeros que yo conozco, es que lo aman la fiesta dentro del ambiente, por ejemplo, la cultura española, la historia, la comida, la gastronomía, se pone expertos en gastronomía, en los mejores vinos, las fiestas. Es que yo creo que ser aficionado es un poco como una nacionalidad más, ¿no? Una de las maravillas de la tauromaquia es esa igualdad de los que estamos en el tendido, ¿no? Lo que percibimos es según nuestras sensibilidades, más allá de temas de nacionalidad o de sexos o demás, ¿no? Es lo que percibimos como aficionados. Es que, desde luego, el arte es universal, ¿no? Yo escuché una cosa, creo que era en los Oscars el otro día o algo así, de cuando dice que si tú ves una película en casa, pues a lo mejor una cosa graciosa te sonríes, ajá, pero dice si lo ves en el cine, que es como un ambiente colectivo, ¿no? Se sueltas las carcajadas, es que influye un poco absolutamente todo. Pero yo creo que es una cosa así, no se ve los toros diferente. Yo he conocido aficionados japoneses apasionados, ¿no?
y lo ven igual, ¿no? Claro. Y bueno, y sobre todo también como tú que has vivido tantas épocas del mundo del toro, ¿no? Y te ha tocado distintos momentos toreros, has visto toreros grandiosos que muchos de nosotros desgraciadamente nada más los hemos podido ver o en video, ¿no? Pero me llama la atención como eso que tu esposo, como lo comentas, o tú ya percibían en el ruedo respecto al toro, como estos estudios que se han hecho recientemente y varios, por ejemplo, que aquí tenemos en redes, ¿no? Con Julio Fernández Sainz o con Fernando Gil Cabrera, vienen a confirmar aquello que percibíamos, ¿no? De que el toro, la adrenalina, que ahí había algo, como la ciencia nos ha dado, nos los ha puesto clarísimo, y me encanta cuando oigo aficionados como tú, ¿no? Que dicen, es que ya lo sentíamos, ya sabíamos que había algo ahí, y cómo ahora el tiempo y la ciencia les ha dado la razón. Sí, yo cuando, y incluso le conocí, le dieron un premio en la Fundación El Juli y muy bien merecido, y encima ese estudio lo hizo en Berkeley. Era profesor de Berkeley. Oye, bueno, Muriel, y un poco para terminar, cuando yo empecé este programa comenté que muchas personas nos decían cuando hablábamos, cuando empezamos redes y a lo largo de este camino que llevamos recorrido Fer y yo, que teníamos que hablar con Muriel Feiner, que teníamos que conocerte, que teníamos que tenerte aquí en redes. Y siempre tu nombre de alguna u otra forma lo asociaban con la torera Ángela Hernández. Hablaban de aquella lucha que ella llevó, me parece, es a principios de los 70s. ¿Qué le debe la tauromaquia a Ángela? ¿Qué nos puedes tú contar de Ángela? Pues Ángela, tuve la suerte de ser amiga suya. Me impresionó la primera vez que la conocí, la primera entrevista que la hice. Y la debemos las mujeres, y yo creo que todo, porque ella luchó durante 3 años, 3 años en la carrera de un torera, un atleta, son valiosísimos, ¿no? Y al final lo consiguió el derecho que la mujer podía, que estaba reconocida y que podía ser torera, ¿no? Autorizada. Eso nos permitió lentamente, pero nos permitió también entrar en el callejón. Sí correspondía, veterinarios no podrían, veterinarias, ¿no? Hasta ella consiguió autorización el 10 de agosto de 1974. Y lo importante también de Ángela es que esa autorización, ese decreto, no era real, era un decreto todavía, porque no había rey. Ese decreto permitía a la mujer ejercer cualquier profesión, aunque fuera peligrosa, por ejemplo, piloto de aviones. Es que antes siempre querían proteger a la mujer. Y eso no es, ¿no? Nos protegemos solo. Tenemos que enfrentar todo lo que hacemos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ahora se preocupa mucho para compensar pues cuotas en todo, en empresas y en política sobre todo. Y yo no creo en cuotas, yo creo que en méritos. No tiene que haber 50% de cada uno. Méritos. Lo que pasa es que tenemos que asegurar que todas las cortapisas, todos los obstáculos, y lo he vivido yo fuera de los toros, o sea, en empresas, ¿no? Yo trabajaba para una empresa muy importante, secretaria de dirección, y las secretarias de dirección, cuando se casaban, se les degradaban la categoría para que estuvieran en no podían ser secretaria del jefe, porque si se casan van a tener hijos, eso es un obstáculo. Si tú eres secretaria de un jefazo, pues coges tu baja de maternidad, el tiempo que te corresponde y vuelves a trabajar. No es un hándicap, pero es que era la costumbre en muchas empresas. Las mujeres no podemos dejarles tener mucha responsabilidad porque no son fiables. No, claro. Nunca lo he entendido eso.
No, y me encanta cómo lo dices, ¿no? No queremos cuotas de género, queremos que se nos reconozca por los méritos propios. Muriel, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Redes Culturales Taurinas. Tanto a María Ángeles como a mí nos interesaba mucho platicar contigo de tu trabajo, porque además de que nos gusta tu trabajo y la calidad de tu trabajo, pues yo quiero darte un reconocimiento, las dos queremos darte un reconocimiento, porque has sido una de las impulsoras y de las mujeres que han abierto camino para las que hoy también estamos aquí. Y no lo haces desde el cliché de la lloradera, de no me dan oportunidades, de no hay espacios, de solo porque soy mujer. No, sino desde la calidad y seriedad de tu trabajo. Por eso te admiramos y te respetamos, porque son tus acciones y tu trabajo las que han contribuido a que también hoy se nos dé un voto de confianza, desde, como decías, la equidad y los méritos, y no solamente para cubrir cuotas de género o por el simple hecho de ser mujeres y que se vea que ya nos incluyen, ¿no? Para mí, la primera en fundar una peña mixta en España, un parteaguas en la fotografía taurina del siglo XX, de las que todavía tenían que cargar entre toma y no desde la comodidad de hacer un disparo de ráfaga. Eh, ha sido un gusto y un lujo poder charlar con una aficionada tan conocedora, tan entendida, una profesional del mundo del toro. Muchas gracias, Muriel. Muchas gracias, Fernanda, por lo que has dicho. Te tengo que decir que yo soy muy tímida. Y entonces, si no hubiera sido que a lo mejor, y toco madera, que ganaba poco a poco el respeto de la gente, de los hombres, de la gente alrededor, yo me he encontrado en muchas situaciones donde a lo mejor era la única mujer, pero yo no me he dado cuenta de eso hasta que a lo mejor ve la foto de familia o lo que sea, porque yo estaba en un sitio, eran compañeros y me parecía todo natural y es como tiene que ser, ¿no? Yes. Tenemos que ganar nuestro sitio, tenemos que ganar el respeto de la gente, pero con nuestros méritos y entrega y lucha y ilusión y todas esas cosas. Entonces yo sinceramente creo, yo no pensaba ser pionera en nada, pero sinceramente creo que he tenido mucha suerte y estoy agradecida por el apoyo que siempre he recibido de la gente y de los amigos que tengo. Y muchas gracias por esa oportunidad de charlar con vosotras. Gracias a ti, Muriel. De verdad ha sido un lujo y un encanto oírte. Un gusto enorme oírte. Gracias, Muriel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y un abrazo muy fuerte.